Chicago tenía una forma de desgastar a la gente si no había nacido en una familia adinerada. Para Jack Miller, un mecánico de 35 años con manos callosas y un corazón que nunca parecía rendirse, cada día era una prueba de resistencia. Regentaba un pequeño taller mecánico en la zona sur de la ciudad, donde el traqueteo de llaves inglesas viejas y el tenue olor a aceite de motor eran la banda sonora de su vida. Su taller no era lujoso. Los suelos de cemento agrietados tenían manchas de años de combustible derramado, y las luces fluorescentes parpadeantes zumbaban más fuerte que el tráfico del barrio. Pero para Jack, este taller lo era todo. Era lo único que le quedaba que le recordaba a su difunto padre, quien le había enseñado a arreglar motores cuando era solo un niño. La vida no había sido amable con Jack últimamente. Sus facturas se acumulaban más que los coches que reparaba, y su cuenta bancaria rara vez le alcanzaba para cubrir ni siquiera lo básico. Algunos días se saltaba la cena para poder comprar piezas nuevas para el coche de algún cliente. Los pocos clientes habituales que le confiaban sus vehículos solían pagar tarde, y los clientes más importantes preferían los negocios ostentosos del centro, con sus brillantes escaparates y uniformes impecables. Pero a pesar de las dificultades, Jack seguía adelante. Cada vez que apretaba un tornillo o escuchaba el rugido de un motor que había revivido, se sentía vivo. Se decía a sí mismo que, por muy mal que se pusieran las cosas, nunca cerraría el taller. Era una sombría tarde de martes cuando el destino decidió ponerlo a prueba de la forma más inesperada. El cielo sobre Chicago estaba cargado de nubes y las calles estaban resbaladizas. Tras una llovizna matutina, Jack se asomó bajo el capó de una vieja camioneta, con las manos manchadas de grasa girando una llave inglesa con tenacidad. La camisa se le pegaba a la espalda, húmeda por el sudor en el aire húmedo. Al principio no oyó el sonido que se acercaba, pero pronto el profundo ronroneo de un motor de lujo se abrió paso entre el ruido de sus herramientas. Lentamente, una larga limusina negra se detuvo justo delante de su garaje. Jack se limpió las manos con un trapo y observó el lugar con los ojos entrecerrados. En esta zona de la ciudad rara vez se veían coches de lujo, y mucho menos una limusina pulida con tanta perfección que reflejaba el cielo gris como un espejo. La puerta trasera se abrió con un suave clic y salió una mujer cuya sola presencia parecía dominar toda la calle. Era alta, vestía un traje azul marino a medida que parecía sacado de la portada de una revista de negocios. Sus tacones resonaban con fuerza sobre el pavimento mojado, y sus pendientes de diamantes brillaban incluso en la tenue luz de la tarde. Victoria Lane, susurró Jack en voz baja, reconociéndola al instante. Aunque no la conocía, su rostro había aparecido en los periódicos innumerables veces. Era una de las directoras ejecutivas más poderosas de Chicago, propietaria de Lane Industries, una empresa que fabricaba de todo, desde coches de lujo hasta maquinaria industrial. La llamaban la Reina de Hierro, una mujer conocida por su seguridad, su ingenio y un imperio que había construido desde cero tras heredar el negocio de su padre. Verla de pie frente a su humilde garaje le pareció surrealista. Los ojos de Victoria recorrieron el pequeño taller con una leve diversión. Las paredes agrietadas, el letrero oxidado sobre la entrada y el mecánico trabajando solo. Era un mundo muy inferior, el suyo, pero allí estaba. Detrás de ella, dos asistentes estaban junto a la limusina, susurrándose como preguntándose por qué su jefe había elegido parar en semejante lugar. Jack se enderezó, agarrando el trapo con nerviosismo. ¿Puedo ayudarle?, preguntó con cautela. Victoria sonrió con suficiencia, su lápiz labial rojo curvándose en una sonrisa que transmitía encanto y superioridad a la vez. He oído que eres mecánico, dijo con suavidad, su voz tenía ese tono refinado que llenaba las salas de juntas y silenciaba a la competencia. Jack asintió brevemente. Así es. ¿Cuál parece ser el problema? Ella ladeó la cabeza, observándolo como si no estuviera del todo convencida de que valiera la pena dedicarle tiempo. La máquina principal de producción de mi facto se averió anoche. He tenido a un equipo de ingenieros trabajando en ella durante horas,
y ninguno ha podido resolverlo. Me está costando millones cada hora. Permanece inactiva. Jack arqueó una ceja y tú viniste a mí. No me dedico precisamente a arreglar máquinas de fábrica. Su sonrisa burlona se profundizó. Ah, ya lo sé. Pero alguien te recomendó y dijo que tienes un don para arreglar cosas que nadie más puede. Soltó una breve y divertida risa. Francamente, no me lo creo. Pero pensé en ver con mis propios ojos lo que este supuesto mecánico milagroso puede hacer. Jack sintió el escozor de sus palabras, pero no dijo nada. Estaba acostumbrado a que lo subestimaran. Dot. Entonces, casi para entretenerse, Victoria se cruzó de brazos y añadió con un toque juguetón. Te diré una cosa. Arregla esa máquina y me caso contigo. Las palabras quedaron suspendidas en el aire como una chispa, a la espera de un arde. Sus asistentes jadearon y sofocaron la risa, intercambiando miradas de asombro. Incluso algunos peatones que pasaban giraron la cabeza, atónitos por lo que acababan de oír. Para ellos, era claramente una broma. Un adinerado director ejecutivo burlándose de un mecánico gris. Jack se quedó paralizado, mirándola fijamente. Pudo ver la diversión brillar en sus ojos, como si esperara que se riera nerviosamente y declinara la oferta. En cambio, se limpió las manos lentamente, tiró el trapo sobre la mesa de trabajo y se acercó. Su mirada era firme, inquebrantable. La misma que le dedicaba a una máquina que se atrevía a resistirse a sus esfuerzos. Reto aceptado, dijo con firmeza. La sonrisa burlona en los labios de Victoria se desvaneció por primera vez. Por un segundo, pareció sorprendida por su audacia. Nadie la ponía en evidencia. Desde luego, no un hombre de un pequeño taller en un rincón olvidado de la ciudad. Sus ayudantes volvieron a reírse entre dientes, negando con la cabeza. Esto va a ser bueno. Uno de ellos murmuró, punto. Victoria se enderezó, disimulando su sorpresa con una sonrisa fría. Muy bien, señor Miller. Haré que lo lleven a la fábrica mañana por la mañana. A ver si sus manos son tan hábiles como sus palabras. Dicho esto, se giró con gracia, haciendo sonar los tacones una vez más mientras regresaba a la limusina. La puerta del coche se cerró, y en cuestión de segundos, el elegante vehículo negro se alejó, dejando solo un ligero aroma a perfume caro y el eco de su desafío. Jack se quedó allí un largo rato, mirando la calle vacía. Su corazón latía con fuerza no por la promesa que ella le había hecho, sino porque esta era su oportunidad. Durante años, había esperado una oportunidad para demostrar su valía, para demostrar que era más que un simple mecánico con dificultades. No le importaba su broma sobre el matrimonio, pero sí le importaba la oportunidad de demostrar que incluso el taller más pequeño de Chicago podía eclipsar a las salas de juntas más grandes. Cuando la lluvia empezó a caer de nuevo, Jack regresó a su banco de trabajo. La determinación le ardía en el pecho. Sabía que mañana podría cambiarlo todo. A la mañana siguiente, un coche negro de la empresa llegó al taller de Jack justo después del amanecer. No había dormido mucho la noche anterior, repasando mentalmente el desafío de Victoria una y otra vez. La mayoría de los hombres se lo habrían tomado a broma, pero Jack lo veía de otra manera. No se trataba de matrimonio. Se trataba de respeto. Demostrando que él, un mecánico de un barrio en ruinas, tenía la habilidad de pararse en una sala llena de profesionales y hacer lo que ninguno de ellos podía. Respiró hondo, cerró el taller y se subió al coche. El viaje por la ciudad se sintió interminable. Imponentes rascacielos se alzaban hacia el norte. Pasaron por aceras limpias y oficinas acristaladas que hacían que su parte de la ciudad pareciera otro mundo. Finalmente, el coche entró en los extensos terrenos de Lane Industries. Un enorme complejo de acero y cristal. Guardias de seguridad uniformados y con aspecto descolocado revisaron su nombre antes de dejarlo entrar. Jack ya sentía miradas sobre él.
Trabajadores y gerentes observaban mientras el forastero era escoltado por pasillos pulidos que olían ligeramente a antiséptico y aceite de máquina. Al entrar en la fábrica, tuvo que detenerse a observar. El espacio era enorme, se extendía más allá de lo que sus ojos podían seguir, lleno de cintas transportadoras, brazos robóticos e interminables filas de equipos zumbando. Pero en el centro de todo se alzaba la gigantesca máquina de producción industrial color canela, del tamaño de una casa pequeña, ahora silenciosa. Las luces de advertencia parpadeaban en rojo con furia. El aire vibraba de tensión. Un grupo de ingenieros estaba cerca. Portapapeles en mano. Sus batas blancas inmaculadas. Sus expresiones de suficiencia. Jack podía oír sus susurros. Esto es ridículo. Ha traído a un mecánico para esto. Ni siquiera parece de aquí. Que lo intente. Fracasará en 5 minutos. Al fondo, Victoria Lane estaba de pie con los brazos cruzados, flanqueada por sus asistentes. Su traje azul marino era tan elegante como ayer, pero su sonrisa burlona era aún más aguda. Miró a Jack a los ojos mientras él caminaba hacia la máquina, con una mirada fría y evaluadora. «Señor Miller», dijo con suavidad, «esta es la máquina que me cuesta más de $1.000.000. Cada día se queda parada. Mis ingenieros lo han intentado todo. Aún quiere cumplir su palabra». Jack se secó las palmas de las manos en sus vaqueros desteñidos y asintió levemente. «Dije, lo intentaré, y no me arrepiento». Arqueó una ceja, divertida pero intrigada. «Muy bien. Me impresionó». Los ingenieros se apartaron a regañadientes, murmurando entre dientes mientras Jack se acercaba a la enorme bestia de acero y cables. De pie, pudo ver el desastre. Cables retorcidos como enredaderas, engranajes atascados con fragmentos de metal, válvulas atascadas entreabiertas, pantallas de advertencia parpadeando con códigos de error que nadie parecía entender. Para cualquier otra persona, parecía imposible. Pero Jack no lo veía así. Se agachó, pasando la mano suavemente por los cálidos paneles de acero, escuchando el leve zumbido dentro de la máquina. La voz de su padre resonó en su memoria. «Cada máquina es como una persona. Hijo, si escuchas con atención, te dirá que está mal». Ignorando las miradas impacientes detrás de él, Jack comenzó su trabajo. Primero, rastreó las líneas eléctricas, encontrando donde se había cortado el flujo de energía. Luego, examinó los engranajes, desprendiendo con cuidado los fragmentos que los habían atascado. Pasaron las horas. El sudor le corría por las sienes, manchando el cuello de su camisa raída. Sus manos se movían con un ritmo propio de años en el taller, improvisando cuando las herramientas no eran suficientes. En un momento dado, pidió chatarra y tornillos que los ingenieros habían tirado. «¿Qué hacen?», se burló uno de ellos. «Fabricando lo que no tienen», murmuró Jack, doblando los restos con un martillo y un soplete. Su pieza improvisada encajó a la perfección en un hueco que los demás habían pasado por alto. Para el mediodía, la fábrica se había quedado en silencio. Obreros y gerentes se reunieron en las barandillas, observando cómo el mecánico, procedente de un rincón olvidado de Chicago, trabajaba solo contra el gigante. Los ingenieros, antes presumidos, ahora intercambiaban miradas inquietas, mientras la confianza de Jack no flaqueaba. Victoria también observaba. Aún con los brazos cruzados, pero la sonrisa burlona se desvanecía. Había esperado que se rindiera en cuestión de minutos, humillado. En cambio, vio a un hombre que se negaba a rendirse, que trataba su máquina multimillonaria como trataría a una vieja camioneta. Paciencia, determinación y respeto. Finalmente, tras horas de trabajo incansable, Jack se secó el sudor de la frente y retrocedió. Apretó un último perno, ajustó la última válvula y susurró casi para sí mismo: «Muy bien, a ver si estás listo». Tiró del interruptor principal. Por un instante, no ocurrió nada. El silencio se prolongó, denso e insoportable.
Los ingenieros volvieron a sonreír con sorna, convencidos de que sus esfuerzos habían sido en vano. Pero entonces, la máquina emitió un rugido sordo. Sus engranajes empezaron a girar lentamente al principio, luego más rápido, con más suavidad. Los cables enredados dejaron de chispear. Las luces cambiaron de rojo a verde. En cuestión de segundos, la enorme estructura cobró vida con un rugido. Las cintas transportadoras rodaron, los brazos robóticos se elevaron, el zumbido de la energía llenó toda la planta de producción. No solo funcionaba mejor que en años. Las exclamaciones resonaron por toda la sala. Los ingenieros miraban con incredulidad, con la mandíbula abierta. Los trabajadores vitoreaban desde los balcones, aplaudiendo y silbando. Incluso los asistentes que ayer se habían burlado de Jack ahora parecían atónitos. Jack permaneció allí en silencio, con las manos en las caderas, el pecho subiendo y bajando de cansancio, pero también de orgullo. No se regodeó. No lo necesitaba. La máquina habló por él. Los ojos de Victoria se abrieron ligeramente al ver lo imposible desplegarse ante ella. Por primera vez, la segura e intocable directora ejecutiva se quedó sin palabras. Su sonrisa juguetona, la que lucía como la armadura, se desvaneció en algo más, algo peligrosamente cercano al respeto. Jack la miró con voz tranquila pero firme. Parece que está arreglado. Durante un largo instante, el silencio se cernió entre ellos, roto solo por el zumbido rítmico de la máquina resucitada. Luego, lentamente, Victoria se acercó a él. Observó su rostro sudoroso, la grasa en sus manos, la silenciosa fuerza en sus ojos. «¿De verdad lo hiciste?», dijo en voz baja, casi para sí misma. Jack se encogió de hombros. «Tú pediste, yo cumplí». Los ingenieros se movieron incómodos detrás de ella, avergonzados. Habían fracasado donde este mecánico había tenido éxito, y no tenían excusa. Victoria le sostuvo la mirada un momento más, con los labios entreabiertos como si fuera a decir algo más. Pero luego enderezó los hombros y volvió a ocultar su expresión. «Bueno, señor Miller», dijo con voz más firme. «Parece que me ha sorprendido». Pero incluso mientras intentaba parecer serena, Jack pudo verlo en sus ojos. La reina de hierro no estaba acostumbrada a que le demostraran que estaba equivocada, y eso quizás la inquietó más que la máquina averiada. En cuanto la máquina volvió a la vida, el ambiente en la fábrica se transformó por completo. Los trabajadores que habían estado en los balcones superiores estallaron en vítores. Algunos aplaudieron, otros silbaron, otros grabaron el momento en sus teléfonos como si acabaran de presenciar un hecho histórico. En cuestión de minutos, vídeos y fotos comenzaron a circular en línea, y la historia cobró vida propia. Un humilde mecánico, llamado como broma, había logrado lo que un equipo de ingenieros con estudios de la Ivy League no pudo lograr en semanas. Para cuando Jack se apartó de la máquina para tomar una toalla y secarse la cara cubierta de sudor, los periodistas ya se estaban congregando frente a Lane Industries. La noticia se había extendido rápidamente por mensajes de texto y redes sociales. El mecánico de un pequeño pueblo arregló lo imposible. Un titular pronto diría. Otro artículo lo llamó el hombre que le ahorró millones a Lane Industries de la noche a la mañana. Pero dentro de la fábrica, el hombre en el centro de todo era tranquilo, firme e imperturbable. Victoria Lane se quedó paralizada, con la mirada fija en él mientras la realidad del momento se cernía sobre ella. Tenía los labios ligeramente entreabiertos. Y aunque intentaba mantener su habitual aire de control, algo en su postura la delataba. Estaba nerviosa. Durante años, había sido intocable. El tipo de CEO que cerraba tratos con un simple gesto, que despedía ejecutivos sin pestañear, que trataba a las personas como herramientas para mantener el imperio en marcha. Sin embargo, este hombre, este mecánico de grasa con vaqueros desgastados y voz queda, la había sacudido más profundamente que cualquier rival o batalla en la sala de juntas.
Uno de los ingenieros dio un paso al frente, nervioso, tratando de salvar su reputación. Bueno, debió de haber tenido suerte. Tartamudeó. Una solución temporal. Tal vez Jack volvió la cabeza hacia él. Sus tranquilos ojos marrones, firmes pero no crueles. No, no es suerte. Es escuchar. Las máquinas se rompen cuando dejas de prestar atención. Igual que las personas. El ingeniero guardó silencio, avergonzado. Los trabajadores, sin embargo, asintieron, murmurando entre ellos. Habían visto la paciencia de Jack, su determinación y su negativa a rendirse. Lo respetaron al instante. Victoria finalmente rompió el silencio. Se cruzó de brazos, levantó la barbilla y dijo con una risa débil, casi nerviosa, «Bueno, no pensé que lo lograrías». Jack dejó la toalla, con expresión indescifrable. «No creías que pudiera», dijo con serenidad. «Hay una diferencia». Las palabras le resultaron más pesadas de lo esperado, y por primera vez en años, Victoria Lane sintió que se le subían las mejillas a la cabeza. No estaba acostumbrada a que la reprendieran, ni delante de sus empleados, ni en su propia fábrica, y mucho menos por alguien como Jack Miller. Intentó restarle importancia, forzando una sonrisa burlona. «Mira, lo que dije ayer fue una broma». No lo decía en serio. La sala volvió a quedar en silencio. Decenas de trabajadores observaban desde las barandillas. Los ingenieros se removieron, incómodos. Todos sabían exactamente a qué se refería. Las palabras pronunciadas el día anterior ahora flotaban en el aire como una deuda sin reclamar. Jack se acercó, con las manos aún ásperas por la grasa, su voz tranquila, pero con la suficiente fuerza como para que el silencio se hiciera aún más profundo. «Promételo». «Importa», dijo. Incluso en broma, las palabras impactaron como un martillo. Victoria se quedó paralizada. Nadie le había hablado así jamás. Ni su junta directiva, ni sus inversores, ni los políticos que buscaban su influencia. La gente solía doblegarse bajo el peso de su presencia. Sin embargo, allí estaba un hombre sin fortuna, sin título corporativo, sin traje elegante, y le estaba enseñando sobre el honor. Quiso discutir, descartarlo, pero algo en sus ojos la detuvo. Eran firmes, sensatos, inquebrantables. Y en ese momento, Victoria Lane, la férrea directora ejecutiva capaz de negociar contratos multimillonarios, se sintió humillada. Los trabajadores también lo percibieron. Algunos intercambiaron miradas de discreta satisfacción. Sabían que le había lanzado un desafío al mecánico, esperando que fracasara. Ahora las tornas habían cambiado, y el equilibrio de poder en la sala había cambiado. Victoria abrió la boca, la cerró y finalmente dijo, más suavemente de lo que pretendía, «Tienes razón». No le fue fácil admitirlo. Las palabras le resultaron extrañas, pesadas, casi afiladas en la lengua. Pero eran ciertas. Ella lo había subestimado, y él le había recordado una verdad que había olvidado hacía mucho tiempo. Que la integridad significaba más que el poder. Que las promesas, por muy informales que se dijeran, seguían teniendo peso. La fábrica bullía al reiniciarse la producción. Las cintas transportadoras zumbaban, los brazos robóticos se movían al ritmo de la música y el sonido de la industria volvía a llenar el enorme espacio. Los trabajadores volvían a sus puestos con energías renovadas. Pero sus miradas seguían fijas en el mecánico que les había salvado el trabajo. Sabían que la empresa había estado perdiendo dinero a diario. La máquina estaba averiada. Sabían que su trabajo les había asegurado el sueldo, la seguridad de su familia, su futuro. Para ellos, Jack Miller ya no era un simple desconocido. Era un héroe. Afuera, la prensa esperaba. Los flashes de las cámaras se abrieron al abrirse las puertas y los primeros empleados salieron en tropel, ansiosos por contar la historia. Los periodistas gritaban preguntas sobre el misterioso mecánico que había eclipsado a los mejores de Lane Industry.
El murmullo se hacía más fuerte con cada minuto que pasaba. Dentro, aunque la atención seguía centrada en la improbable pareja. Victoria volvió a estudiar a Jack, esta vez sin la máscara de la arrogancia que solía mostrar. Vio las líneas de fatiga en su rostro, su semblante de serena dignidad, la humildad en su presencia a pesar del milagro que acababa de realizar. Y contra su voluntad, sintió que algo se agitaba en su interior, un destello de respeto, quizá incluso de admiración. Jack, mientras tanto, no se detuvo en su mirada. No buscaba admiración, riqueza ni titulares. Para él, arreglar la máquina era demostrarle algo, no a ella, ni a los ingenieros, sino a sí mismo. Que podía superar las dudas de que las lecciones de su padre aún vivían en sus manos. Que un hombre de un pequeño taller en una zona olvidada de la ciudad podía mantenerse firme en los pasillos del poder sin inmutarse. Cuando por fin volvió a hablar, su voz era tan firme como siempre. No vine aquí a avergonzar a nadie. Dijo, vine porque me lo pediste, y porque cuando una máquina se rompe, la arreglo. Eso es lo que hago. El pecho de Victoria se encogió ligeramente al oír sus palabras. Había visto a miles de hombres perseguir su atención con adulación, arrogancia o codicia. Pero este hombre no perseguía nada. Simplemente era quien no era, lo que lo hacía más formidable que cualquier ejecutivo al que se hubiera enfrentado. El silencio se densificó con pensamientos no expresados hasta que finalmente Victoria asintió levemente. Entonces, tal vez, señor Miller, dijo en voz baja, le debo más de lo que creía. Y por primera vez en años, los trabajadores de Lane Industries vieron a su poderoso director ejecutivo no como la intocable reina de hierro, sino como una mujer a la que un mecánico al que una vez había descartado como una broma le recordaba su propia humanidad. Unos días después, cuando el torbellino de la cobertura mediática y la recuperación empresarial finalmente comenzó a calmarse, Victoria Lane hizo algo que nadie en Lane Industries habría predicho. Se bajó de su elegante coche negro, no en una sala de juntas, ni en un hotel de 5 estrellas, ni en un evento privado, sino en la polvorienta esquina de una pequeña calle del Medio Oeste donde se alzaba un modesto taller mecánico. Su letrero estaba descolorido por años de sol, y Reinhardt's Auto Repair no era el tipo de el lugar que solían visitar los directores ejecutivos de empresas multimillonarias. La puerta del garaje estaba abierta, revelando un sitio familiar. Jack estaba agachado junto a una camioneta. Las mangas de su camisa le manchaban las manos de grasa, concentrado por completo en su trabajo. El aire olía a aceite, goma y acero, a mundos lejanos del cristal pulido. Oficinas que Victoria solía habitar. No venía con un traje de poderes. En cambio, vestía vaqueros sencillos y una blusa color crema. Llevaba el pelo recogido en una coleta. El cambio era sorprendente. Parecía menos la infame reina de hierro y más una mujer que finalmente se había permitido respirar. Lily, su leal asistente, la seguía un paso atrás, sin llevar nada más que una pequeña libreta. Incluso los ojos de Lily brillaron de sorpresa. Al ver a su jefa despojarse de su armadura habitual, Jack notó su presencia antes de que hablara. Levantó la vista, se limpió las manos con un trapo y asintió levemente. No esperaba verte aquí. Victoria entró, sus tacones repiqueteando suavemente sobre el suelo de hormigón. Miró alrededor del garaje, las viejas herramientas. Fotografía enmarcada de Jack con su padre, el banco de trabajo desgastado que claramente había sufrido décadas de reparaciones. Aquí no había brillo, ni pretensiones, solo honestidad, solo trabajo. Te debía una visita, dijo en voz baja. Jack arqueó una ceja y dejó el trapo a un lado. No me debes nada. La máquina está arreglada. Tu empresa sigue funcionando. Se acabó la historia. Victoria negó con la cabeza. Por una vez, no había aspereza en su voz. Ningún tono autoritario. No se ha acabado, dijo en voz baja. Hizo una pausa como si eligiera sus palabras con cuidado. Me recordaste algo que había olvidado.
Que el respeto vale más que el dinero, y que el poder no significa nada si no se basa en el honor. Jack la estudió con la mirada fija. No era un hombre que se dejara llevar fácilmente por los halagos ni los sentimentalismos. Quería saber si hablaba en serio, y así era. Lily, de pie en silencio junto a la puerta, observaba con una leve sonrisa. Había trabajado para Victoria durante casi una década, en largas noches y tratos interminables. Había visto a su jefe dominar salas de juntas, aplastar a la competencia y alejarse de las conexiones humanas sin pestañear. Sin embargo, allí estaba, hablando con humildad con un mecánico en un taller polvoriento. Fue a los ojos de Lily el momento más poderoso de la carrera de Victoria Lane. No en dólares, sino en humanidad. Victoria se acercó al banco de trabajo, rozando suavemente su superficie con los dedos. Este lugar, dijo, es real. Paso todos los días en torres de cristal y cromo, pero nada se siente ni la mitad de sólido que esto. Lo miró de nuevo, su voz se suavizó aún más. Me hiciste humilde, Jack. Nadie lo ha hecho en años. Jack se apoyó en el capó de la camioneta, cruzándose de brazos. No pretendía humillarte. Simplemente hice mi trabajo. Y que Victoria respondiera con una leve sonrisa es precisamente por lo que importaba. A partir de ese día, sus vidas comenzaron a cruzarse de maneras inesperadas. Victoria no le propuso matrimonio, ni Jack lo esperaba. La broma descuidada que había comenzado, todo quedó atrás, reemplazado por algo más firme y mucho más significativo, un vínculo creciente basado en la honestidad, el respeto y la admiración. Al principio, Victoria pasaba por el taller de vez en cuando, a menudo sin avisar. Se sentaba en un rincón, tomando café mientras Jack trabajaba, haciéndole preguntas, no sobre motores, sino sobre la vida. Jack, a su vez, aprendió a ver más allá de su título y a la mujer que lo sostenía, la que había dedicado su vida, demostrándose a sí misma en un mundo de hombres, con cicatrices de batallas que nadie veía. Lily notó el cambio de inmediato. Su jefa era diferente, menos brusca, más paciente en sus tratos, más considerada con sus empleados. En Lane Industries, corrían rumores. La directora ejecutiva se había suavizado. Aún dominaba la sala de juntas, pero había algo nuevo en ella, la disposición a escuchar, una amabilidad en su tono. Los empleados ya no le temían. La respetaban. Mientras tanto, el pequeño taller de Jack comenzó a prosperar de maneras que él nunca había imaginado. Con el apoyo de Victoria, no en dinero malgastado, sino en guía, redes de contactos y asesoramiento estratégico, el taller de reparación de automóviles de Jack se convirtió en un respetado negocio regional. Contrató a más mecánicos, amplió el taller e invirtió en mejores herramientas. Para Jack, no se trataba de riqueza. Se trataba de dar trabajo honesto a gente honesta, de construir algo que pudiera sobrevivirlo. Y, sin embargo, a pesar de todo su crecimiento, nunca cambió su forma de ser. Seguía saludando a cada cliente por su nombre. Seguía trabajando hasta tarde bajo el capó de camionetas viejas. Todavía llevaban las mismas camisas manchadas de grasa. Para él, el éxito no se trataba de lujo. Se trataba de mantenerse fiel. Victoria admiraba profundamente eso. Había pasado su vida rodeada de personas que buscaban riqueza, estatus y poder. Pero aquí estaba un hombre que le recordaba a diario que la integridad no tenía precio. Y poco a poco, casi imperceptiblemente, la admiración se convirtió en algo más cálido, algo que no se había permitido sentir en años. Jack también lo sintió. Nunca le había pedido su atención, nunca buscó su compañía. Sin embargo, se encontraba deseando oír sus pasos en su garaje. La forma en que sus ojos se suavizaban al escucharla, la risa silenciosa que a veces compartían a altas horas de la noche cuando el mundo exterior parecía lejano. Los medios finalmente perdieron el interés, pasando a nuevos escándalos e historias. Pero para Jack y Victoria,
Lo que había comenzado como una broma descuidada se había convertido en algo mucho más grande. Un vínculo que ninguno de los dos esperaba, pero que ambos habían llegado a atesorar. Años después, la gente todavía hablaría de ese momento en la fábrica cuando el mecánico hizo lo imposible y el director ejecutivo se sintió honrado. Para el mundo, era un cuento de hadas, una historia de contrastes, de poder encontrándose con simplicidad, de dos vidas colisionando contra todo pronóstico. Pero para Jack, no era un cuento de hadas. Era algo más real. Era la prueba de que a veces, los momentos más pequeños, las bromas informales, los desafíos subestimados pueden cambiar el curso de una vida para siempre. Para Victoria, era la prueba de que la fuerza no se trata solo de control, y que la vulnerabilidad puede ser su propio tipo de poder. Para Jack, era la prueba de que la integridad y la habilidad podían llevar a un hombre más lejos que la arrogancia o la riqueza. Y para ambos, era el comienzo de algo duradero. No un matrimonio nacido de un aire de despreocupación, sino una asociación nacida del respeto, una que daría forma a sus futuros, sus negocios, y lo más importante, sus corazones. Porque al final, el respeto vale más que el dinero. Y a veces el respeto es lo que construye el amor.